porque había que pagar derechos de autor además. Entonces les mandamos también todo el presupuesto súper detallado en qué nos íbamos a gastar la plata y por qué nos parecía importante realizar este proyecto en Colombia. Y no solamente porque el tema, digamos, de una mujer trans estaba en el centro de la ópera, sino también porque es una ópera compuesta por una mujer. Y la ópera ha sido un campo históricamente dominado por los hombres, y a mí me parece un gran logro que en Colombia hayamos logrado estrenar una ópera compuesta por una mujer. Entonces, además que en eso se basa mucho mi investigación en la universidad. Yo hago investigación sobre música y género, y en los últimos años he tratado de estrenar muchas obras de mujeres y de interpretar muchas obras sobre mujeres e investigar sobre mujeres en la música también en Latinoamérica, en Colombia y en las Américas. Entonces, desde este punto de vista, es un gran logro lo que nosotros hicimos con esta ópera. Profesora, ¿esa beca estaba destinada para quien presentara la mejor propuesta de una obra de arte, una obra artística eventualmente, o en este caso ópera, con enfoque de género? ¿Ese era el requisito de la beca de la Embajada de Estados Unidos? Yo creo que eran proyectos culturales en general, sí, que tuvieran enfoque de género. Entonces ahí caben un montón de cosas, entre ellos una ópera, claro, ¿cierto? O sea, yo no puedo hablar por los otros proyectos que ellos revisaron, pero pues ellos escogieron el proyecto nuestro como uno de los que apoyaron. Seguramente apoyaron otros, porque esa cifra de $47,000 seguramente es porque apoyaron otros proyectos también en esa misma bolsa. Sí, usted, me imagino, profesora Monsalve, hizo un contrato, hubo un acuerdo firmado con Estados Unidos para este efecto, ¿cierto? Sí, la Universidad de los Andes, pues a nosotros aplicamos desde la Universidad de los Andes, pues... lo firma la universidad con la Embajada de Estados Unidos. Exactamente, sí, okay, como persona jurídica. ¿Y se comprometen a hacer un mínimo de presentaciones? Pues nosotros hicimos las presentaciones que prometimos ahí. Nosotros dijimos que íbamos a hacer 3 presentaciones. ¿Y sí, solo hubo 3 presentaciones? Solo hubo 3 presentaciones, porque imagínate, no teníamos tanto presupuesto. O sea, ojalá pudiéramos conseguir más presupuesto para poderla presentar más. Pero ¿usted conoce pues, a la autora que se llama Laura Kaminsky, que es la compositora, productora de esta ópera? Pues mira, nosotros no la conocemos personalmente, pero cuando íbamos a producir esta ópera sí nos comunicamos con ella y ella fue absolutamente receptiva. Incluso los autores de la obra nos rebajaron un poco el precio de los derechos de autor, porque es que esta ópera es una ópera muy popular. O sea, esta ópera se ha hecho un montón en Estados Unidos, un montón por el mundo, y pues los derechos de autor de esta ópera son caros. Y nosotros hablamos con ellos, les contamos como también de nuestra situación, ¿cierto? Que digamos el peso colombiano está muy devaluado, que solamente tenemos estos recursos limitados, y ellos nos hicieron un precio especial. Entonces sí, o sea, ellos también estaban muy interesados como en que la obra trascendiera un poco al sur global también. Sí, profesora, esta es una obra que se ha hecho en muchos países. ¿Sabe usted si en otros, distinto a Colombia, se hizo con cooperación de Estados Unidos, con plata, por ejemplo, de USAID o de las embajadas de Estados Unidos? No, eso sí no te sé decir, no tengo ni idea. Es posible, pero no sé. ¿Cuánto fueron el descuento, el precio especial que les dieron para pagar unos menores derechos de autor? ¿Recuerda usted? Sí, yo creo que eso, mira, yo en este momento no tengo las cifras tan claras en la cabeza, pero fue entre $2,500 y $3,000. Fue como en ese rango, y esos derechos de autor valían mucho más. Entonces nos hicieron como ese descuento. Sí, profesora, pues yo tengo aquí, como usted sabe, en esta época de redes sociales una cantidad de gente opinando sobre este tema, porque la declaración de la Casa Blanca ayer es pues hostil, es entre otras cosas incompleta, parcializada, diciendo $47,000 como si fuese para promover una conducta sexual. Le quiero pedir que usted le explique a la gente que está diciendo es que una ópera trans es como si una persona que va a ver una ópera trans saliera transgénero, transexual después de ver la ópera. ¿Cuál era el sentido o el mensaje con el que salía un espectador después de ver su obra? Mira, para nosotros era muy importante que las personas pudieran empatizar, ¿sí? O sea, que escucharan esta historia desde el punto de vista de la persona trans. Esta es la historia de una de las libretistas de la ópera. O sea, es basado en una historia real, y la ópera sobre todo gira alrededor como de un monólogo interior
todo el tiempo, es un viaje interior del personaje. Entonces es una ópera que no cae en estereotipos, que todo el tiempo es como hablando con ella misma, tratando de entender quién es. Entonces creo que esto promueve mucha empatía, respeto por los otros, valores de equidad y de igualdad como seres humanos. Sí, doctora Monsalve, ayer cuando la portavoz de la Casa Blanca hace la revelación de los recursos que ha destinado USAID, ella utiliza una expresión quejándose de la destinación de los impuestos de los norteamericanos y dice: no sé ustedes, pero yo no quiero que mis impuestos, que ese dinero se destine a esa basura. Quisiera preguntarle especialmente por esa expresión, viniendo de una alta funcionaria del gobierno del presidente Donald Trump, refiriéndose a esa obra que ustedes diseñaron y pusieron en marcha, definida como basura. Pues mira, en la historia realmente a muchas obras y a muchas óperas en particular las han llamado basuras o porquerías. A Carmen en su momento, Carmen de Bizet, que es una de las óperas ahora más famosas del mundo y más interpretadas en el mundo, en su momento lo llamaron basura. La ópera Lady Macbeth de Shostakovich también fue llamada basura en su momento. La consagración de la primavera de Stravinsky fue llamada basura en su momento. Y definitivamente esta obra no es basura. La música es de lo mejor que yo he cantado en la vida. Es de las mejores obras contemporáneas que conozco. Está maravillosamente escrita. O sea, la música te lleva en un viaje increíble por un montón de paisajes sonoros y creo que vale mucho la pena escuchar música de este tipo en Colombia. ¿No será que con esta publicidad que le estamos haciendo la vuelven a montar, la vuelven a presentar? Pues sería maravilloso. A nosotros ¿Cierto? Nos encantaría volverla a hacer, claro que sí. Sí, necesitamos un poco de financiación porque, pues, como les cuento, hacer una ópera es muy caro. Ahora pero es maravilloso. Dicho que se retira Estados Unidos de esta cosa, pues lo que tendrían que hacer los gobiernos, los ministerios de cultura, el Ministerio de Cultura en este caso en Colombia, es meterse también la mano al bolsillo, porque por otro lado, esto es una obra de arte en Colombia, es una pieza musical en Colombia, de colombianos para colombianos. Así que es un gusto saludar a la profesora Monsalve. Gracias por atendernos. Muchas gracias por la invitación, que estén muy bien. Usted es mezzosoprana, me dijo, ¿no? Mezzosoprano. Sí, yo soy mezzosoprano, exactamente. Un gusto saludarla y saber que ustedes montaron una ópera, cualquiera que sea el contenido de la ópera. Gracias, profesora. Muchas gracias, hasta luego. Chao. Juana Monsalve, de la Universidad de los Andes. Felipe, la polémica queda servida por cuenta de la manera, de la visión como la están viendo en el gobierno de Donald Trump. Como si estuviera impulsando conductas sexuales. Realmente la gente cree, la señora de la Casa Blanca cree que se está impulsando una conducta sexual y que la embajada o USAID o el gobierno anterior impulsaban un enfoque de género, que yo creo que, Felipe, usted me entenderá, es diferente enfoque de género a conducta sexual, ¿verdad? Totalmente diferentes, son dos conceptos totalmente diferentes, Néstor. Pero yo sigo pensando que esa plata, y no lo digo porque sea una ópera trans o no sea una ópera trans, es que esos recursos son realmente importantes para cosas realmente importantes. No, y esto no lo es, Néstor. Felipe, es que el Estado no tiene por qué meterse el Estado no tiene por qué financiar o meterse en su cama, en lo que usted quiere, con su vida sexual, con sus preferencias, con su condición. No tiene por qué, eso no puede ser una política de Estado, Néstor. Felipe, ¿usted cree que lo que le molesta? La política de Estado tiene que ser impedir la discriminación contra las personas, Felipe. En eso consiste la política, no promover, nadie le está diciendo a otras personas es que el Estado lo que debe es garantizar unos derechos, a través de una serie de instrumentos, como este, por ejemplo, pues promover políticas de inclusión. Seguramente una persona que ve esa ópera después se encuentra en la vida con una persona trans y es probable que tenga una relación muy distinta a que la que tendría sin verla. Es improbable, porque, eso no lo sabemos, eso no tenemos cómo medirlo. Exacto. Pero tenemos que intentarlo al menos, porque es evidente que las ¿por qué como política de Estado? ¿Por qué la política de Estado? Porque eso es un asunto colombiano que debería ser un tema interno. ¿Por qué Estados Unidos, pregúntese usted por ahí, tiene que financiar una ópera trans? ¿Por qué? ¿A son de qué, como dicen?
Pues lo que pasa es que también... No sé si aquí lo que les molesta es trans, que la protagonista sea trans o que sea una historia trans, como si eso fuera por otro lado una promoción de temas de género, que es donde yo tengo dudas, para ser sincero. Pues lo que pasa es que esto hay que enmarcarlo en algo que se llama cooperación cultural. La cooperación cultural es algo que se practica como parte de la política exterior de los países, y no es solamente con Estados Unidos y con la agencia USAID, sino con muchas agencias de cooperación del pero mundo. María Consuelo, déjeme hacerle una pregunta. Sí. Ellos estaban promocionando, quiero decir Estados Unidos, una política cultural, porque lo que acaba de decir la profesora ¿Sí? es un poquito diferente. Estaban promocionando el tema de género. No. Un proyecto lo que cultural explicó, con enfoque ellos de están Lo que género. explicó la doctora Juana Monsalve fue que María había Consuelo, una estaban tratando de convocatoria imponerle al mundo pública. la política woke. No, a ver, en este marco, este específico caso, lo que dicen es, había una convocatoria, que es como se hace además en los proyectos de cultura a nivel nacional e internacional para conseguir recursos, se aplicó a una bolsa concursable que tenía como título Enfoque Arte y Género. No, Sí. Género. Como era una obra compuesta por una mujer. Ella acaba de decir un proyecto con enfoque de género. Sí, arte y género. Y como era compuesta por una mujer, pues precisamente se enmarcaba perfectamente en la política que había en ese momento. Hay muchas obras no solamente de ópera, sino de cine. Emilia Pérez, por ejemplo, que está en este momento nominada a los Óscares. Yo en este momento estoy terminando un libro casualmente sobre la historia de una trans que se llama La Mala Costumbre, que me ha parecido buenísimo. Y eso no tiene específicamente que ser promocionar la diversidad de género. Sin embargo, así como existía en el 2022 una política y una bolsa concursable en el marco de la cooperación norteamericana, también es legítimo que ahora haya un cambio en el direccionamiento de la política. Claro, y ellos pensarán seguramente en que será más enfocada en sustitución de cultivos o no sé en qué prioridad. No está promoviendo. Pero me parece que sí es irrespetuoso llamarla irrespetuoso y ¿sabe qué? Ignorante. Porque me parece que muchos movimientos artísticos han sido tildados de basura, como lo decía la profesora, por desconocimiento y son expresiones de la humanidad que son legítimas, que tengan que ser financiadas en el futuro. Obviamente cada cual con su plata y con su cooperación define cuáles son las prioridades, pero no es la única. Y en este caso creo que se enmarcaba perfectamente en Néstor, lo que correspondía a la política pública en ese momento de la cooperación. Primera aclaración que ella hace no fueron $47,000, que es sino 25,000. Sino 25,000, que es una entre otras cosas un monto completamente común dentro de las bolsas concursables. En Colombia son menos altos los recursos porque la plata es menor. Yo supongo que los 4 ejemplos que puso la señora de la Casa Blanca, Luis Ernesto, de pronto no todos son por la plata que ella dijo, pero habla de un cómic trans en Perú, habla de una ópera trans en Colombia, habla de un musical DEI en Irlanda, y habla de $2,5 millones para promover la diversidad y la inclusión en Serbia. Lo cual demuestra, por supuesto, que antes de que llegara Donald Trump, por supuesto, pensaban diferente en los gobiernos anteriores. Señor. Néstor, es que lo que sigue en Estados Unidos es la campaña y exacerbar el resentimiento y la rabia sobre lo supuesta movimiento woke, pues es parte de la agenda de Trump, no solo en campaña, sino ahora en el gobierno. Es que es tan absurdo decir que esto es una obra para promover la ideología de género o la transformación de niños a mujeres, como si todas las obras de arte, todas las obras de teatro, las películas que retratan familias tradicionales, familias católicas, costumbrismo aquí colombiano y demás, fuera un vehículo para promover un único modelo de familia católico. Entonces yo creo que ahí lo que hay es que hay un debate moral, tratar de avivar la llama y un miedo, claro, agitar un miedo que no tiene lugar.
motivo por el cual yo sí creo que esto lleva una reflexión sencilla, y así como a uno no le gusta que el Estado se meta en promover la religión, yo creo que pues va a haber una discusión muy válida, y hasta qué punto, en qué temas se mete el Estado, digamos, a retratar, a financiar, y en qué otros no. Pero es que ahí no está promoviendo, porque es que no existe. De acuerdo, yo creo lo mismo. Es que están convencidos que la gente se vuelve homosexual, es que, Alberto, porque ve es absurdo. Dejen de creer eso, es absurdo. Es inclusión, es respeto por el otro. Alberto, tal cual, o se vuelve o apela a la familia tradicional porque ve películas o lee novelas donde donde las familias son católicas, compuestas por hombre, mujer, 2 hijos. Entonces, por supuesto que no, retrata la cultura, retrata la plena diversidad. Pero lo que estoy diciendo es que sí hay un debate ahora, y justamente para que no caiga en malas manos el debate, en manos de moralistas de un lado o de otro, porque es que el moralismo de la derecha es idéntico al moralismo de la izquierda extrema, de tratar de anular el pensamiento del otro, la diversidad, y esos son los moralismos que hay que rechazar, motivo por el cual también es un debate válido, creo yo, que la cooperación internacional... No sé si sea un tema moral, porque lo plantean en Estados Unidos, Luis Ernesto, por otro lado, como un asunto económico. Esto es financiado por los Estados Unidos. Y en el asunto económico... Y Trump tiene razón, Ricardo, ha nombrado homosexuales en el gobierno, digamos, no es por otro lado un gobierno, Felipe, Néstor, pero en el tema económico, ¿por qué la plata de los impuestos, ¿no? ¿Por qué la plata de los Néstor, impuestos de los americanos, de los gringos, tiene que financiar este tipo de cosas? ¿Por qué? Felipe, si usted fuera ciudadano, yo se lo respondo, Felipe, con todo el gusto. ¿Estaría de acuerdo con la señora que dijo no tenemos por qué financiar esta basura? Estoy totalmente... Yo no le hubiera puesto lo de basura. Sí, lo de basura era innecesario. No, sí, yo no le hubiera puesto lo de la basura, pero lo que sí estoy totalmente de acuerdo... Sobra, eso sí es como si la plata de los impuestos de Colombia, póngase en el sentido contrario, la ayuda de Colombia llegara a un grupo de norteamericanos para promover la política antisocialista de Petro, y la pagáramos con los impuestos, pues también me molestaría, si yo soy colombiano. Es que Felipe, la respuesta a la pregunta de Felipe es porque los Estados Unidos históricamente han promovido los valores de la democracia en el mundo occidental. Por eso lo hacían. Ahora ya no. Ahora, pues el presidente no es un demócrata. Entonces, ¿un valor de la democracia es imponerle a las mayorías lo que piensan unas minorías? No. ¿Ese es un valor de la democracia? Respetar el pluralismo, respetar la diversidad. Ojo que esto no va necesariamente de la mano de irrespetar, está de la mano simplemente de no patrocinar, que me parece que claro, no pierdan de vista que Donald Trump ganó con esa bandera y con esa agenda. Claro, 78 millones de votos. Y es legítimo el cambio en el enfoque de la cooperación y de los recursos, pero sí es innecesario tener que hablar mal. El show es innecesario. Innecesario. Y lo que le digo es... Innecesario, pero no es sorpresivo, María Consuelo. Claro, pero lo que le digo es, la entrevista que nos dio la directora, la doctora Juana Monsalve, lo que acredita es que fue un trabajo completamente curado desde el punto de vista artístico y responsable. O sea, no se dilapidaron los recursos. Hay un registro, se atendió además a diferentes comunidades en Bogotá, no solamente personas de unos estratos, sino que se hizo un esfuerzo por llevar la obra a localidades que pues no tienen el acceso a la oferta cultural, y yo creo que el cambio sencillamente pues es producto de una transformación a través del voto de los Estados Unidos. Ganó el presidente Trump y eso hay que respetarlo también. Y el huracán de Trump se está llevando muchas cosas. Este concepto es apenas, Felipe, el de la ópera trans en Colombia, es apenas un símbolo. Trump, en esta nueva forma de ver el mundo, se está llevando la ayuda de Estados Unidos, con la cual hemos convivido, no solo para la ópera trans, para la justicia transicional, para Migración Colombia, para centenares de ONGs que se están quedando hoy. Yo creo que no van a acabar con la ayuda de los Estados Unidos. Lo que van a hacer es reorientarla a lo que el gobierno de turno considera es lo correcto de hacer con su plata. Entonces, pues seguirán mandándola a fundaciones y asociaciones que son realmente importantes y que necesitan la plata. Para quien quiera opinar, estamos en las plataformas, estamos en redes sociales, en el canal de YouTube. 719. Ahí hay una diferencia, Néstor, y perdóneme, entre lo que quiere Elon Musk y lo que quiere Donald Trump.
Elon Musk quiere acabar con USAID. El presidente Trump dijo, no, Elon tiene unos límites, veremos qué hacemos con eso. La cooperación internacional, le entiendo al presidente Trump, debe continuar. Es que Elon Musk fue un poquito más allá y dijo que USAID era una organización criminal. Ya regresamos en segundos, el padre Linero, en segundos los deportes y en segundos la queja de la JEP sobre esta plata que dejará de llegar de Estados Unidos. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Esta madrugada comenzó la guerra comercial entre las dos economías más grandes del mundo. China anunció sorpresivamente aranceles que van hasta el 15% para productos importados de Estados Unidos. Tendrán vigencia a partir del 10 de febrero, en respuesta a los aranceles que entraron en vigencia hoy, que ordenó el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, aranceles para mercancías chinas. A diferencia de México y de Canadá, Trump no intentó conversación ni acuerdo con China. Por eso desde Pekín anuncian esta madrugada aranceles, ojo, para el carbón, para el gas, para el petróleo, para la maquinaria agrícola, para los automóviles, para las camionetas, que son los productos que lideran las exportaciones de Estados Unidos a China. Serán no solo la verdad aranceles, China también anuncia controles a exportaciones de minerales y lanzó una investigación contra Google, que es el gigante tecnológico norteamericano, al que acusa de violar la ley antimonopolio de China. Por supuesto, todo con el inevitable sabor a la retaliación y a la guerra comercial. Para ser felices, necesitamos tener una mente fuerte. Eso implica estar constantemente revisando la calidad de nuestros pensamientos, la calidad del diálogo interior. Para ello, te propongo siempre vivir conectado con el presente. Tener claro que la mente no distingue entre realidad y ficción. Por eso, hay que estar conectados con la realidad, con lo objetivo de la vida y soñar, siempre pensando en positivo, siempre creyendo que las cosas van a estar bien. Fortaleces tu mente cuando te llenas de optimismo, cuando eres capaz de creer que todo va a ser mejor, cuando la esperanza te empuja, cuando supones que la vida tiene el sentido que tú estás construyendo. Hoy, fortalece tu mente para que seas feliz. Ánimo, fuerza, tú sabes. La que se aplaza de momento es la guerra comercial de Estados Unidos con México y con Canadá, países a los que Trump les dio un mes de plazo para imponer los aranceles del 25%. A cambio, la presidenta Sheinbaum de México y el primer ministro Justin Trudeau se comprometieron a desplegar 10,000 militares en la frontera para evitar la migración ilegal, para controlar el tráfico de fentanilo, que son las dos obsesiones del presidente Donald Trump, cuya estrategia es ahora en este modelo arrogante, cuya arma es la de los aranceles, tarifas le dicen en Estados Unidos. Trump, de esta nueva forma, quiere anexionarse a Canadá, logró que el presidente Bukele de El Salvador recibiera en sus famosas megacárceles a presos peligrosos de Estados Unidos. Bukele hizo el anuncio anoche. Increíblemente va a recibir a criminales de Estados Unidos en cárceles salvadoreñas. Hay una polémica inmensa allí en El Salvador. Y va a recibir también en esas cárceles el presidente Bukele a migrantes que tengan antecedentes judiciales. Es decir, de pronto algunos colombianos terminan allí. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 24 minutos. Después del chiste de Trevor Noah, cuando dijo que Shakira era lo mejor que ha salido de Colombia, que no es una felonía de clase A, se ha avivado de nuevo el debate sobre los límites del humor. Yo tengo amigos que sostienen que el humor debe ser manifestado libremente,
sin restricciones, ya que es una forma de expresión que permite abordar temas complejos, sensibles desde una óptica crítica. Argumentan ellos que imponer límites al humor podría coartar la libertad de expresión y la capacidad de cuestionar y reflexionar la realidad. Además, el humor puede servir como una herramienta para enfrentar situaciones difíciles y que ayudan a la resiliencia. También no faltan los que abogan por establecer límites. Decirles especialmente a algunos comediantes que no pueden perpetuar estereotipos, ofender a comunidades vulnerables o trivializar problemáticas serias. Sostienen que el humor no debe ser una excusa para la falta de respeto o la discriminación y que es necesario considerar el impacto que ciertos chistes pueden tener en diversas personas, en diferentes audiencias. El debate sobre los límites del humor se ha convertido en recurrente durante nuestros días, ya que en una sociedad democrática es difícil determinar hasta dónde llega la libertad de expresión y dónde empieza la frontera del derecho del honor y el respeto a las diferentes personas con sus sensibilidades. Particularmente yo, que me gusta mamar gallo, el humor es una herramienta poderosa que puede unirnos, hacernos reflexionar y aliviar tensiones. Sin embargo, creo que es esencial que se ejerza con responsabilidad. Los límites del humor deben estar definidos por la dignidad humana y el respeto hacia todos, especialmente hacia las minorías y las comunidades históricamente marginadas. Un chiste que perpetúa estereotipos negativos o que hiere la sensibilidad de un grupo vulnerable deja de ser humor y se convierte en una manera de agredir al otro. Por ello es fundamental que al hacer humor, que al mamar gallo, consideremos el contexto y las posibles implicaciones de nuestras palabras, asegurando de que nuestras risas no sean a expensas de la dignidad o del respeto del otro. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. Ya son las 7 de la mañana, 27 minutos, momento para hablar de deportes, para hablar de toda la movida de colombianos en el fútbol de España. En Europa, hoy Juan Camilo Cucho Hernández es portada, producto de su llegada al Betis a los 25 años. Deja la MLS, la Liga de los Estados Unidos, el Columbus Crew, donde actuó en 94 partidos y marcó 58 goles. Regresa al fútbol español, había estado en el Huesca, en el Getafe y el Mallorca, y ahora estará con el Betis. 13 millones de euros, 5 años de contrato al pereirano, que nació vistiendo la camiseta del conjunto matecaña, que pasó por el América de Cali e incluso en el Watford de la Liga Premier. A propósito de colombianos en España, Yasser Asprilla también recibe altísima calificación por el gol para el Girona. Triunfo 2-1 frente a Las Palmas, su segunda anotación de la temporada. Ahora es séptimo el Girona, producto del buen gol del jugador de Selección Colombia. Y en España, hoy es noticia la durísima carta que envía Real Madrid a los árbitros. No para la reclamación del escándalo mundial. Enrique Rodríguez, hola. Escándalo mundial, buenos días, Ricardo. Sí, así lo dice el propio Real Madrid en esta larga carta que conocimos en las últimas horas y que está dirigida al presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Luzán, pero también en la práctica al Gobierno de España, al Consejo Superior de Deportes. Es una reclamación formal por la que considera actuación escandalosa del arbitraje y el VAR en el partido de Liga de este fin de semana ante el Español. Dice que los hechos ocurridos en ese encuentro, dice el Real Madrid, han sobrepasado cualquier margen de error humano o interpretación arbitral. Dice que es la culminación. Lo que pasó allí, recordarán esa tarjeta roja que no se pitó a quien entró de una manera muy dura a Kylian Mbappé. Dice que es la culminación de un sistema arbitral completamente desacreditado. Brutal entrada a Mbappé. Así se refiere. Para el club blanco es particularmente grave que el colegiado del partido, Muñiz Ruiz, reflejase en el acta del partido una tarjeta amarilla que se produjo en la disputa de un balón. Dice que tergiversó así y falseó el acta del partido. Habla de la repercusión mundial del uso sesgado del VAR y no le sirve al Real Madrid la posibilidad de que esos árbitros, los árbitros implicados en esos escándalos, hayan pasado a lo que se conoce como la nevera, es decir, no vayan a arbitrar. Dice que eso son soluciones tardías
e individualizada. Y por último, hay un recado también para el Fútbol Club Barcelona. Lamenta que hechos de la gravedad del caso Negreira, en el que recordemos investigan los pagos hechos por ese club, el club catalán, a José María Enríquez Negreira, cuando era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, no hayan sido castigados. El revuelo aquí en España es enorme porque pocas veces se había visto una despachada así de seria y de contundente de un equipo hacia el estamento arbitral. El Real Madrid se siente agraviado por los árbitros. Los datos dicen que tal vez no tanto, pero en cualquier caso seguimos hablando de árbitros o más de árbitros que del juego, por ejemplo, del equipo blanco, Ricardo. Gracias, Enrique. A propósito del Real Madrid, pero en la rama femenina, hoy Linda Caicedo, nuestra Linda, la colombiana, fue elegida jugadora del mes de la Liga F de enero por los 4 goles y las 2 asistencias. Eran 7 nominadas y el premio será entregado el 16 de febrero a la jugadora de Selección Colombia. Y si de Selección Colombia hablamos, Sudamericanos Sub-20 hoy arranca el hexagonal final en Caracas. Colombia frente a Paraguay. Regresa el equipo base después de haber derrotado con algunos suplentes a Brasil 1-0. Colombia expone su invicto, 3 triunfos, 1 empate. Ahora empieza la batalla final por uno de los 4 cupos al Mundial de Chile. El juego será a las 8 de la noche. Estará aquí en Blue y en la señal del Gol Caracol. Y en nuestra liga se cerró la fecha 2, Pereira 0, Alianza Valledupar 0 y victoria de Llaneros. Después de 22 años regresó el equipo de Villavicencio a la A y lo hizo con victoria frente a la Unión Magdalena gracias al golazo de Jehován Montes y al gol en contra. La pelota pegó en el palo y dio en la espalda del arquero Eduard Esteban Restrepo para sellar el triunfo del conjunto llanero. 7:31, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Las tortas son más ricas. El memorándum de entendimiento del año 2017 sobre la ruta de la seda de Belt and Road Initiative no será renovado por mi gobierno. Y la decisión del gobierno de Panamá de no continuar con el acuerdo de entendimiento conocido como la ruta de la seda ha generado reacciones luego del anuncio del presidente Mulino tras finalizar la reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en la capital panameña. El embajador chino ante la ONU, Fu Con, dijo que se trata de una decisión lamentable, lo anunciado por Panamá de no renovar el acuerdo de cooperación con China. El embajador chino indicó que tras la ruta de la seda no se esconde ninguna agenda política. El expresidente de Panamá, Aristide Royo. Estados Unidos es el mayor aliado comercial de Panamá. El 55% del tránsito que se hace en el canal de Panamá lo hacen barcos procedentes de las costas de Estados Unidos. Hablando del Catatumbo, crecen las dudas sobre la cifra exacta de personas asesinadas en las últimas 3 semanas, ya que si bien Medicina Legal ha logrado identificar los cadáveres de 52 personas asesinadas, un número similar de cadáveres todavía estaría en la zona de los combates sin que se haya permitido su levantamiento. Capítulo aparte merece la controvertida alianza que... 7 de la mañana, 33 minutos. El gobierno, a través del Ministerio de Salud, está desafiando a la Corte Constitucional. Le pidió aclaraciones sobre la orden de la Corte Constitucional alrededor del sistema de salud de la UPC. Felipe, el ministro de Salud, pidiéndole a la Corte que aclare quién va a presidir la mesa técnica, por ejemplo. Creo que se les está yendo la mano en dilatar el proceso, porque al final la Corte lo que dice es deben actualizar y reajustar la UPC teniendo en cuenta toda la estructura tarifaria. Sí, lo que no quiere el ministro es cumplir la sentencia de la Corte y se va a emberracar la Corte. Sobre este tema del año pasado. Recordemos que el pasado 28 de enero la Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Salud la creación de un mecanismo de reajuste que debe aplicar para la UPC 2024 y 2025 y dio un plazo al gobierno de 10 días hábiles. Incluso la Corte, hay que decirlo, pidió al Ministerio de Salud revisar el atraso y reajustar el valor de la UPC a partir de 2021. En la sentencia, la Corte además ordenó al gobierno convocar una mesa de trabajo con los diferentes actores del sistema de salud y también fijar y revisar el valor de la UPC. La Corte también cuestionó en su momento el mecanismo para calcular el valor de la UPC y que según para la Corte no tuvo un procedimiento claro por parte del gobierno contrastando la información entregada por las propias EPS. Como decimos en respuesta al Ministerio de Salud, ahora solicita a la Corte Constitucional aclarar esas instrucciones sobre ese reajuste de la unidad de pago por capitación y también, como si fuera poco, el Ministerio
Ministerio de Salud pide que se aclare quién debe presidir esa mesa técnica con los actores de salud, si podrán nombrar delegados y quién tendrá voz y voto. También, por otro lado, de manera inusual, pide claridad sobre la orden de reajuste de la UPC desde 2021, en lo que lo solicitan la evidencia técnica en que la Corte se basó su decisión. Y finalmente, el Ministerio de Salud asegura que la mayoría de la sala podría estar incluso extralimitando sus funciones al ordenar cambios en la metodología del cálculo de esa UPC. En las últimas horas se pronunció el exministro de Salud y el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, quien arremete contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y lo acusa de dilatar esa decisión de la Corte Constitucional. A comienzos de la semana pasada, la Corte Constitucional le dijo al gobierno que está poniendo en riesgo la garantía del derecho fundamental a la salud, que la llamada unidad de pago por capitación para el año 2024 estaba en principio mal calculada y que debía poner a funcionar una mesa técnica para enmendar los errores cometidos. ¿Qué hizo el Ministerio de Salud? ¿Qué hizo en particular el ministro de Salud? Ya lo dijimos, mamar gallo. Le dice a la Corte que se está extralimitando en sus funciones, que no sabe cómo poner a funcionar la mesa técnica, y le dice a la Corte además que le mande los estudios técnicos en los cuales está basando sus órdenes. Ya resulta claro que la dilación y, si se quiere, el desacato es una estrategia del Ministerio de Salud. Finalmente, el exministro de Educación y de Salud, Alejandro Gaviria, insiste que esa dilación del gobierno pues pone de manera clara en salud de los pacientes. Y recordemos, Néstor, que en su momento el propio presidente Gustavo Petro reaccionó a través de X, minimizando los alcances de la decisión de la Corte Constitucional, asegurando que lo ordenado, leo textualmente, por la Corte implica que las EPS alleguen información completa de sus operaciones desde mayo de 2021. Dijo él, el presidente en su momento, me parece bien, pero sin tener en cuenta toda la decisión de la Corte Constitucional. Sí, son las 7 de la mañana, 36 minutos. El Lobo dan gracias. Mucha atención. Esta mañana China ha hecho oficial su queja ante la Organización Mundial del Comercio. Se está moviendo China rápidamente porque, por un lado, pone también en represalia aranceles a los productos norteamericanos que entran a China, pero por el otro lado da la batalla también ante la Organización Mundial del Comercio. Sobre la reacción china en esta madrugada, que es turbulenta para los mercados en Europa, Silvia Carrasco. Sí, Néstor, la verdad es que la respuesta de China ha sorprendido porque inicialmente se la veía como la más moderada. De hecho, una de las razones que se decía por qué China estaba respondiendo moderadamente era porque durante la campaña Donald Trump había anunciado 60% en tarifas y finalmente lo que le ha puesto y que ha comenzado a regir a la medianoche es un 10% de impuesto adicional a las importaciones chinas que llegan a los Estados Unidos. Sin embargo, China no se ha quedado quieta e inmediatamente ha tomado la decisión de ponerle aranceles adicionales entre un 10 y un 15% al gas natural licuado, al carbón y al petróleo crudo y a los equipos agrícolas que vienen de Estados Unidos hacia China. Y dijo que todas esas tarifas van a entrar en vigor el día 10 de febrero. Y también les está poniendo aranceles nuevos a algunas importaciones de automóviles de Estados Unidos. Pero claro, lo que más difícil parece es el tema de los controles adicionales a las exportaciones de metales raros. ¿Qué son los metales raros? Bueno, son metales que fundamentalmente está produciendo China. Ya había puesto restricciones hace algún tiempo, especialmente al germanio, que es uno de los metales raros que produce China y que controla el 90% de la producción mundial. Son materias que son fundamentales para todas las nuevas tecnologías. Y claro, eso se necesita allí en China, allí en Estados Unidos. Tanto es así, Néstor, que se ha sabido tras bambalinas que una de las condiciones que le está poniendo Donald Trump a Ucrania para poder sentarse a discutir y ayudarle en la paz con Rusia es que le pague con metales raros. De hecho, otra de las razones por las cuales se está implementando esos viajes espaciales a Marte es para poder extraer de allí esos metales raros que son absolutamente necesarios para la combustión de motores, para hacer lámparas fluorescentes. Incluso el telurio se utiliza para los paneles solares, el rutenio se usa para las células solares y también para los contactos eléctricos y resistencias de los chips, de los semiconductores en las computadoras. Por eso son todos estos elementos tan críticos.
Eso es lo que está sucediendo con China, que también, como tú decías, ha llegado hasta la Organización Mundial de Comercio para hacer presente su queja. También está diciendo que está lanzando una investigación en contra de Google. Y uno se pregunta, ¿cómo va a investigar a Google si Google está prohibido en China? Bueno, lo que dice es que Google maneja un monopolio de todos los anuncios chinos en el resto del mundo, y además, desde el anterior gobierno de Trump, no permite que las aplicaciones de Google funcionen en los teléfonos Android, Néstor. Gracias, Silvia. En Panamá estuvo el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio, que logró que el gobierno de Panamá del presidente Molino desistiera, no renovara el acuerdo que tenía con China alrededor de lo que llaman la Ruta del Sol, evidentemente una presión de Estados Unidos. Don Jorge Quijano, sobre este tema del Canal de Panamá, que es otra de las amenazas de Trump. Jorge Quijano fue administrador del Canal de Panamá desde el año 2012 hasta el año 2019. Señor Quijano, buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Dije la Ruta del Sol, ¿no? Dijo Ruta del Sol, es Ruta de la Seda. La Ruta de la Seda. La Ruta de la Seda, de acuerdo. Señor Quijano, comencemos por ahí. ¿Qué era este acuerdo que tenía Panamá con China alrededor de la Ruta de la Seda? Bueno, yo le confieso que mi expertise es más en el canal que en los temas de Cancillería, pero lo que entiendo pues es que en verdad es un acuerdo más que nada de ayuda o coordinación económica, de inversión, que aquí en Panamá en verdad no ha sucedido. Aquí en Panamá no hay una gran inversión china, sino que hemos tenido algunos contratistas chinos sin financiamiento chino, haciendo obras importantes, algunas obras importantes. Por ejemplo, el cuarto puente sobre el canal que apenas lleva como un 20%, 25% de avance, está siendo construido por CCCC, que es una empresa de construcción china. Aunque el diseño no fue de ellos, sí lo tuvieron que adaptar. Pero aclaro que no es una inversión, sino que es un contrato, y ese contrato en verdad está siendo financiado por otras agrupaciones financieras, como es el banco justamente el banismo, Mizuho de Japón, y tenemos también el Banco Santander. O sea que es en verdad un planteamiento de económico, comercial, más que una participación o empuje político. Señor Quijano, esta firma china, Hutchinson Holdings, ¿qué es lo que hacía en los puertos de Panamá? Bueno, igual que ustedes tienen allá puertos de Maersk, tienen otros puertos de los filipinos y demás. Bueno, Panamá igual es internacional, y aquí tenemos desde 1997, cuando todavía el canal estaba bajo administración americana, ya se había dado esa concesión, y se dio esa concesión a una empresa que todavía estaba bajo el régimen británico, cuando Hong Kong todavía era colonia de británica. Entonces, es una relación comercial, una concesión de 25 años más otros 25 años. Aquí estuvo estuvo Pence en el año 2017, durante el periodo del señor Trump, y cuando llegó aquí, ya Hutchinson Whampoa, que son Panama Ports Company, que tiene esta concesión, ya tenía 20 años de estar aquí, y en su discurso que elogiaba mucho al canal, que elogiaba mucho a nuestro país, nunca mencionó que tenía ningún problema ni con el canal ni con el país, mucho menos ni siquiera incluyó a esta concesión de los puertos que tenemos aquí. Recordando que no solamente son estos dos puertos, nosotros tenemos otro puerto en el Atlántico que es de americano, o sea, de la empresa Carrix, que está en Seattle. Tenemos también el puerto de Taiwán, que es Evergreen, que también es una empresa privada, sí. Y tenemos el de PSA, que está justamente al frente del puerto de Balboa. O sea que aquí somos internacionales. ¿Qué pasó entre ese primer gobierno de Trump, que Mike Pence, a quien usted hace referencia, era el vicepresidente en ese primer gobierno de Trump, que fue a Panamá, que los elogió, y este presidente Trump ahora que los amenaza y que dice que el canal debe volver a ser norteamericano? Bueno, ¿qué habrá pasado? No entiendo, porque la relación que hemos mantenido comercial con China, o en este caso
en particular con el puerto sigue igual, o sea, no ha cambiado la relación comercial que se tiene con el puerto y no hay ninguna presencia china. Yo creo que sea algo bueno de la visita de Marco Rubio anteayer. Sí, Marco Rubio, es que al ir al canal pudo percibir que exactamente lo que nosotros venimos diciendo aquí, no hay ningún chino manejando el canal de Panamá. Somos los panameños los que llevamos ya 25 años manejándolo para beneficio del mundo y beneficios principalmente para Panamá también. Pero, señor Quijano, así que yo creo que en lo que él atravesó la caseta de control del canal de Panamá, justamente de la cruce de Miraflores, se percató quién controla qué. Sí, y los accesos a estos puertos que él habla, si no hay chinos manejando el canal de Panamá, que es la tesis de Trump, ¿por qué anuncia ayer el presidente Molino que no va a renovar el acuerdo que tenía con China alrededor de la ruta de la seda? Bueno, yo creo que va a tener que preguntárselo al presidente Molino. ¿Por qué? Porque el señor Trump simplemente está buscando saber cómo nos saca algo, someternos a sus presiones, y yo no estoy de acuerdo de que hayamos hecho nada, pero bueno, es la prerrogativa del presidente Molino hacer lo que él cree que es conveniente y sus asesores le dicen, pero yo no estoy de acuerdo con eso que hizo. Pero o sea, simplemente controlar puertos de acceso al canal no es lo mismo que controlar el canal. No, absolutamente no. El que controla el acceso al puerto son el control de tráfico marítimo del canal de Panamá, que le asigna el que pueda entrar en su momento con la navegación única de un práctico panameño del canal de Panamá. O sea que ese buque no puede entrar al cauce si no es navegado por un práctico panameño. Así que el que está en control en verdad del acceso al puerto, o sea, de la operación, que se pueda dar una operación en esos puertos, es el canal de Panamá. Todo lo contrario a lo que ha dicho Trump, todo lo contrario a lo que ha pretendido decir Marco Rubio. Sí. Sin embargo, señor Quijano, mirando las obras de infraestructura que son vitales para el funcionamiento del canal, la inmensa mayoría de ellas han sido construidas por firmas chinas, que mayoritariamente tienen capital del gobierno de ese país. Sabemos todos cómo funciona el sistema político de ese país. Eso no termina condicionando, permítame, le termino la pregunta, señor Quijano, el funcionamiento del canal. Es que lo que usted está diciendo es falso. Lo que usted está diciendo es falso. Aquí no hay ningún chino que ha construido nada en el canal de Panamá, y se lo digo yo porque yo estuve en el canal de Panamá hasta el año 2019 y no había una actividad de ninguna de las infraestructuras críticas del canal de Panamá que hubiese participado alguna empresa china. Esa es la realidad. Los dos puertos que manejan empresas chinas no fueron construidos por China. Esos fueron los puertos existían. Mire, lo construyeron ellos. Los puertos existían y se les dio una concesión donde ellos mejoraron los puertos. Pues los construyeron. Lo que hay hoy es construido por chinos. ¿El puerto de Cristóbal lo construyeron los chinos? El puerto de Cristóbal estaba allí. La terminal de cruceros de Amador, también lo mejoraron ellos en base a la concesión, que fuera una concesión comercial, con una empresa que está en la bolsa, y donde los principales dueños son justamente la familia Li Ka-shing de Hong Kong. El 20%, que tiene el 30%, el 20% lo tiene Singapur, o sea, lo tiene PSA, y es más, en esa empresa, en la bolsa, también tienen personas como, fondos como BlackRock de los Estados Unidos, BlackRock de Gran Bretaña, tienen también de otros fondos de jubilación de Canadá. O sea que en verdad es una empresa totalmente internacional, donde todo el mundo, es más, el mismo Trump y Musk pudieran estar invirtiendo en esa empresa y tomándose la junta directiva. ¿Son empresas listadas estas que usted dice, listadas en bolsa? Sí, está listada en bolsa en la bolsa de Hong Kong. Sí. ¿Usted cree que hay, señor Quijano, hay algún miedo justificado de Trump al decir hay empresas chinas que controlan el puerto
¿En consecuencia China controla el puerto, el canal? Eso no es cierto. Eso no es cierto y digo, la gente lo repite y los medios repiten eso como si fuera verdad y con la esperanza de que si lo repito lo suficiente puedo justificar cualquier acción, que es la posición de Trump. Y por eso me gustó que viniera Marco Rubio aquí para que viera en verdad que nadie está controlando el canal de Panamá sino los panameños y el canal de Panamá es totalmente autónomo. A ver, señor Quijano, si fuera así, si Panamá estuviera controlando el canal de Panamá, ¿no hubiera anunciado ayer el gobierno de Panamá que desiste del acuerdo que tenía con empresas chinas sobre la ruta de la seda? Bueno, eso es simplemente, yo no estaba en esa negociación, yo no estoy de acuerdo con lo que se hizo, pero eso no tiene razón de ser. O sea, yo pienso que primero tú estableces una mesa donde comenzamos a aclarar los conceptos que traen desde el señor Trump. O sea, aquí nos hemos adelantado a ofrecer cosas sin primero definir bien si lo que se está diciendo es correcto o no y después entablar una mesa de negociación. Yo le entiendo, pero también la presidenta de México. Señor Quijano, entienda que es el presidente de Panamá el que cede anoche ante Marco Rubio. Bueno, pregúntele a él. Y es una decisión política. A mí, yo estoy hablando, sí. Usted me está entrevistando a mí como panameño independiente. Yo no hablo por el gobierno, yo no hablo por el canal de Panamá. Yo hablo en base a los conocimientos de lo actuado en mi tiempo y lo que he estado recogiendo en estos años de jubilación. Sí. Pero yo no represento a ninguno de los dos y por lo tanto no represento las decisiones que ellos han tomado y no participo con ellos en ninguna de las actividades, ni las del domingo, ni en ninguna otra con el gobierno. Sí, señor Quijano. Estados Unidos dice que la construcción de la terminal de cruceros Amador, el Cuarto Puente y el puerto de Balboa también tienen una influencia muy importante de China a través de la empresa que usted nos mencionaba, CK Hutchison Holdings. Y esa preocupación es la que esgrime el gobierno de Donald Trump frente a la influencia que tienen los chinos sobre el canal. ¿Usted qué opina frente a esa posición? Bueno, el puerto de cruceros que usted está hablando fue construido del otro lado de la calzada de Amador, o sea que no está en aguas del canal de Panamá. Y ojo, que la constructora no fue únicamente una constructora china, ahí estuvo la empresa de dragado Jan de Null, que hizo trabajos también allí, o sea que fue como un consorcio, fueron empresas que se unieron para poder hacer el trabajo, tanto la parte civil como la parte de dragado, para poder llevarlo adelante. Esta es parte de esa cooperación que se tienen entre empresas, ¿no? Digo, no es la única vez que se han unido chinos y con otras empresas europeas a hacer trabajos en cualquier parte del mundo. O sea, eso no quiere decir el hecho de que haya... Es más, vamos a tirarlo de vuelta a ustedes. Ustedes allá en Colombia no tienen ahora Petro diciendo que se va a adherir a este pacto de la ruta de la seda. Bueno, van a tener mucha participación china en su país. Sí. Bueno, esa pregunta que usted hace es una buena observación para ver cómo cambian, señor Quijano, los planes de Colombia ahora que Estados Unidos parece obsesionado con espantar la mano de China, que se ha metido mucho en América Latina. En eso usted tiene razón. Paola, la última pregunta. Silvia, perdóneme, primero, Silvia, en Londres. Sí, una pregunta. El tema de la ruta de la seda, ¿cómo funciona el acuerdo de China con los países latinoamericanos? Es que construye grandes infraestructuras con créditos bajos, pero que los garantiza con derechos que tienen los países. ¿Cuáles fueron los compromisos que asumió Panamá con China para ser parte de la ruta de la seda? Bueno, yo lo único que le puedo decir, primero, yo no soy canciller, y por lo tanto no tengo el detalle de qué es lo que ellas hayan acordado. Lo que yo sí le puedo decir es que ninguna de las infraestructuras que ustedes han mencionado, que se han estado construyendo aquí, fueron financiados por China. Como le dije, el puente, que es la inversión más grande que se está haciendo, que está haciendo el país, está siendo financiado por un grupo de bancos, y que incluye un banco japonés, uno panameño, colombiano, que es Banismo,
y otro que es Santander, que es de España. Así que los financiamientos de todos los proyectos nuestros no son de China. Nosotros hemos tenido mucho cuidado de simplemente no caer en la trampa que cayó, por ejemplo, Sri Lanka con la construcción de su puerto, que después no funcionaba, y después vienen entonces, bueno, aquí el quid pro quo va a ser, dame esto a cambio para poder resarcir ese préstamo. Acá no hemos hecho eso. Y yo no tengo más información de la que le acabo de dar. Sí, señor Quijano, pues efectivamente son Barismo, Santander y Mizuho los bancos que están prestando $700 millones para una obra que cuesta casi $1.500 millones y que en efecto la están construyendo dos grandes compañías chinas. Se llama el Consorcio Panamá Cuarto Puente, integrado por China Communications Construction Company y China Harbor Engineering Company, que por lo demás también está detrás de las construcciones del metro de Bogotá, de la primera línea del metro de Bogotá. A esto no se refiere concretamente el presidente Donald Trump, a la importancia que están teniendo los chinos, aunque no financiados con plata del gobierno chino, pero sí chinos que construyen estas grandes obras, hoy por hoy la mayor que se está desarrollando en el Canal de Panamá. Bueno, igual que pudo haber sido China, pudo haber sido cualquiera otra. Yo les puedo hablar de la construcción, de la ampliación del Canal de Panamá, que es lo más grande que ha hecho en Panamá desde la construcción original del Canal de Panamá. Y yo les puedo decir que allí no hubo ninguna empresa china ni ningún empréstito chino para hacer la construcción de nuestra ampliación, que esa ampliación hoy día, de allí viene, no del Canal Viejo, de allí viene el 55% de los ingresos del Canal de Panamá, de la nueva ampliación, de lo que construimos nosotros los panameños con nuestros propios fondos y no ni siquiera de los Estados Unidos. Fondos netamente provenientes del Canal de Panamá. Señor Quijano, ¿los barcos chinos pagan hoy una tarifa diferencial más baja que los barcos norteamericanos cuando atraviesan el Canal de Panamá? Totalmente falso. Y ustedes siguen repitiendo las mentiras de Trump. Señor Quijano, no se moleste conmigo, le estoy preguntando. Usted puede decirme que no es cierto. Le estoy preguntando si es cierto. Usted empieza diciendo una mentira. No la repita. Me está insultando. Aquí todo es transparente. Usted puede ir al sitio web nuestro y encontrar las tarifas que se le aplican a todos los buques por igual. Los buques panameños no reciben ningún descuento, van a recibir los chinos. Señor Quijano, le sugiero respetuosamente que traslade su ira hacia quien origina esta pelea. Le estoy preguntando si barcos chinos y China, mercancías procedentes de China, tienen un trato diferencial. Ya le dije que no. No, ¿qué parte no entiende? Bueno, señor Quijano, lo noto, le va a dar un infarto si sigue con esta molestia conmigo. No me va a dar ningún infarto, es que lo que oigo es la repetición de lo mismo. Que le estoy preguntando, ¿usted entiende la diferencia entre una afirmación y una pregunta? Bueno, cuando comienza afirmando, sí. Es decir, le estoy preguntando si China tiene una tarifa diferencial a los barcos norteamericarnos. Totalmente. Listo, con un no, le entiendo. Con un no es suficiente. Puede evitarse conmigo, puede evitarse conmigo el regaño y las malas maneras, señor Quijano. No, las malas maneras vienen de parte de ustedes que insinúan de que aquí hay un trato especial y que nosotros estamos violando el Tratado de Neutralidad, cosa que no es así, cosa que los únicos que pueden pasar por el Canal de Panamá con algún privilegio en particular en no pagar peajes son las naves colombianas de militares. Esa es la única excepción en cuanto a no pagar por algo. Sí. Señor Quijano, le agradezco estos minutos, muy amable. Gracias. Chao. Jorge Quijano Felipe fue administrador del Canal de Panamá. Es que, Felipe, estamos en un poquito el mundo al revés. Este señor debería estar bravo primero con Trump, ¿cierto? Que es el que dice, que es el que le declara, que dice que quiere recuperar el Canal de Panamá. Segundo, con el presidente de su país, que es ayer Mulino, el que le dice a Marco Rubio, ok, listo, me alejo de China y desisto de los acuerdos de entendimiento de la Ruta de la Seda. ¿Qué es la ruta, Felipe? La Ruta de la Seda. La Ruta de la Seda es una cosa que tiene más de 100 años y es la ruta comercial que ha intentado China navegando océanos especialmente para sacar sus productos. Y en ese tema de la Ruta de la Seda es donde se mete el Canal de Panamá. Ahora, en ese tema de la Ruta de la Seda,
es donde nos quiere meter el presidente Petro, que hace 6 meses, antes de que llegara Trump, antes de que se desatara toda esta bataola de información y de cuentos y de contracuentos, dice el presidente Petro que Colombia se va a meter en la ruta de la seda. Así que vea usted que por carambola Colombia va a terminar tocado por esta pelea. De pronto se sale Panamá de la ruta de la seda y de pronto se mete el presidente Petro a la ruta de la seda. Pero era sabido, Néstor, que la política del presidente Trump hacia América Latina y hacia América en general era poner una limitación al avance de China en esta parte del mundo. Es decir, esa se vuelve una línea roja. Esto lo habíamos dicho ya hace con anticipación y creo que se está cumpliendo. Colombia, ¿cómo va en ese mapa? Pues Colombia está metida dentro de, por ejemplo, nada más ni nada menos, lo mencionó Paola, en la construcción de la primera línea del metro, y vaya uno a saber qué pase con la segunda línea que está en este momento. Mucho más chinos, Aurelio, mucho más y hay en la línea del metro de Bogotá. Aquí hay industria Regiotram de Occidente. No, aquí hay chinos. Regiotram de Occidente, muy probablemente la segunda línea del metro también. Ellos son de los competidores más fuertes. Pero es que mire, Néstor, ese matoneo de Trump con el resto del mundo, no solo con Colombia, con Panamá, con Canadá, con México, lo que va a llevar es a un efecto totalmente contrario, y es que uno naturalmente empieza a buscar alternativas comerciales, socios comerciales que no lo intimiden diciéndole le va a poner aranceles del 25%, no para lograr un acuerdo, no para buscar un beneficio comercial, sino básicamente para obligarlo, forzarlo a que usted haga lo que él manda a hacer, para subordinarlo. Es una nueva forma de imperialismo y de colonialismo que Colombia va a tener que empezar a plantearse. Y yo la verdad creo, y con esto concluyo, Néstor, que Colombia tiene que empezar a buscar nuevos aliados. Colombia tiene que buscar aliados en Asia, en Corea, en China, porque ese servilismo con Estados Unidos no es viable. Eso no se hace de la noche a la mañana, ni se hace con un trino a las 3 de la mañana. Silvia, en Londres, perdóneme, Álvaro, ¿cuántos países hoy en el mundo participan en lo que China diseñó hace más de un siglo, y que relanzó Xi Jinping hace algo más de 10 años, que se llama la Ruta de la Seda, que es el símbolo del nuevo poder económico chino? Sí, es un símbolo de poder y de diplomacia china. Hay 150 países participando en